Vamos a continuar con la comunicación entre procesos. Habíamos mencionado que dentro de las características de un sistema distribuido estaba el que había múltiples procesos que estaban operando de forma concurrente, había concurrencia, hay hilos de ejecución independientes. Además, hay comunicación entre estos procesos, intercambian mensajes para poder coordinarse. Cada uno tiene espacios de memoria separado, cada proceso tiene su propio espacio y trabajaban en una meta colaborativa. O sea, la idea es que de estos múltiples procesos era llegar a alcanzar a hacer un trabajo en común. Entonces, aquí la comunicación juega un papel muy importante. A esta comunicación entre procesos en la literatura lo encontramos como el IPC, el Interprocess Communication. Las aplicaciones distribuidas actuales basan su funcionamiento en esto, en el IPC, en la comunicación, y exige que los datos sean transferidos de una computadora a otra en forma de mensaje, dado que no se comparte memoria, no se comparte un reloj, pues bueno, la manera de coordinarse es a través de mensaje, la forma de trabajar es a través de mensajes. El sistema operativo ofrece mecanismos de bajo nivel como semáforos, colas de mensaje y serialización, y sobre estos trabajan los paradigmas que generalmente se usan para el desarrollo de estas aplicaciones. Aquí vemos la arquitectura de una aplicación distribuida. Las aplicaciones distribuidas van a tener esta forma de multicapa. Vemos en la primera capa una capa de presentación. Esta se refiere a la interfaz de la aplicación distribuida. Las aplicaciones distribuidas también van a tener una lógica de negocio, es decir, algo van a hacer con los datos, algún tipo de operación, algún tipo de procesamiento. Y encontramos esta capa de servicios, que es, digamos, la que va a permitir que se puedan comunicar los procesos, que se puedan coordinar. Hasta este punto, digamos que estas dos no cambian dentro de aplicaciones comunes. Muchas veces se hace eso, ¿no? Se separa la presentación de la lógica propiamente de la aplicación. Pero aquí hay una capa de servicios que es la que va a interactuar con el sistema operativo, con las utilerías que tenga el sistema operativo para poder comunicarse a través de la red. Esta capa de servicios la podemos dividir en muchas capas adicionales, dependiendo de qué se esté utilizando para coordinar estas aplicaciones distribuidas. A esta capa de servicios también la conocemos como middleware. Entonces, dependiendo de qué middleware se esté utilizando, puede haber muchas capas más, pero vamos a encontrar esta de protocolo petición-respuesta, que es la que va, digamos, a cubrir buena parte de la comunicación, y una de empaquetado y representación externa de datos. Es para tener una forma homogénea de estar transmitiendo la información. Vamos a ver más a detalle. Entonces, los servicios del middleware se ocupa de la comunicación entre procesos, manejo de archivos, manejo de base de datos, etc. Hace uso de las utilidades de bajo nivel del sistema operativo para que los desarrolladores de aplicaciones distribuidas se centren más en la aplicación y la lógica del negocio. Los lenguajes de programación ofrecen esta capa prefabricada. Generalmente ya un lenguaje ya va a tener algunas APIs de programación que van a permitir cubrir esta parte de la comunicación entre los procesos. Aquí vemos unos ejemplos de diferentes tecnologías de middleware. Los sockets, que son muy extendidos, hay muchas APIs para poder crear sockets en los diferentes lenguajes de programación. Los RPCs, que hacen uso de sockets, pero permiten hacer llamadas a procedimientos remotos. Encima de estos, de los sockets, podemos encontrar los RMIs, que son invocaciones de métodos remotos, Corva, que permite comunicación entre diferentes aplicaciones de diferentes lenguajes, DCOM, que es digamos de la parte de Microsoft, el cómo hacer uso de métodos remotos, y los web services. Así, con estas tecnologías de middleware se proporciona a una aplicación una sola vista del sistema distribuido.
Un sistema distribuido que puede estar compuesto de diferentes tipos de hardware, sistemas operativos distintos, y todos estos se comunican con el middleware. Un middleware que parece ser, que da la cara de ser un solo componente, cuando en realidad son muchos que están interactuando entre ellos. Aquí recordamos rápidamente las capas, el protocolo petición-respuesta y empaquetado y representación externa de datos, y vamos a verlos. El protocolo petición-respuesta permite a las capas superiores llevar a cabo el intercambio de mensajes entre procesos de forma simplificada. Este protocolo de petición-respuesta nos identifica un emisor, un proceso que envía datos, una petición, que son los datos enviados por el emisor, un receptor, que es un proceso que recibe peticiones, y una respuesta, que serían los datos devueltos al emisor tras una petición. La capa que implementa el protocolo petición-respuesta ofrece a las capas superiores una interfaz con un conjunto de métodos para que emisores y receptores puedan llevar a cabo sus peticiones y respuestas. Entonces, esta capa nos va a dar facilidades para poder hacer esto, para poder enviar una petición o respuesta, recibir, preparar al proceso para estar listo cuando le llegue una petición o una respuesta, conectar para establecer un canal de comunicación en caso de que estemos hablando de una aplicación que sea orientada a conexión, y desconectar, que sería para terminar un canal de comunicación previamente establecido. Aquí vemos un ejemplo con el protocolo HTTP. Tenemos de un lado un proceso, que sería el del navegador web, y del otro el de un servidor web. En un inicio pues, se realiza una conexión, se hace una petición de conexión, el servidor web acepta la conexión. Aquí tenemos un diagrama de eventos, hacia abajo va la línea del tiempo, y hay un evento de realizar conexión, y acá se acepta. Una vez aceptada, se envía una petición, que podría ser una petición HTTP, bueno, si es protocolo HTTP sería una petición HTTP, se recibe la petición y se envía la respuesta, que sería seguramente una página HTML. Una vez que se recibe la respuesta, esto se desconecta. Y así son las conexiones con HTTP. Aunque propiamente el protocolo no es orientado a conexión, como a nivel de capa de transporte sí es orientado a conexión, porque cada uno de los bytes que se van a transmitir deben de llegar de forma íntegra. Pues bueno, se establece una conexión y esta no va a terminar hasta que se haya hecho toda la transferencia. Pero por un momento se establece una conexión, y al momento en el que se sirve la página que se había pedido, en ese momento se termina, y pues bueno, si se va a pedir una nueva página, pues se vuelve a hacer una petición de conexión. En estos mensajes que se transportan, vamos a identificar que siempre se va a estar pidiendo un tipo de mensaje, un ID de petición. Este ID es para saber, de alguna manera debe de haber una numeración en los mensajes para poder establecer una coordinación. Pudiera haber una referencia a datos u objetos. Propiamente los datos los objetos no van a estar viajando, pero sí referencias de datos u objetos que le van a indicar a un sistema dónde guardarlos, dónde accederlos. Si estuviéramos hablando de invocación de métodos remotos, pues bueno, habría un ID de método y los argumentos que requiere el mensaje, y bueno, pueden ser más, ¿no? Debe haber una sincronización de eventos. Los procesos remotos que deben comunicarse entre sí hacen uso de funciones específicas de envío y recepción que producen eventos. Es necesario que se siga un orden. Sin embargo, los procesos remotos no tienen idea de qué sucede en el otro extremo. O sea, no se pueden coordinar a través de un reloj, no se pueden coordinar a través de memoria compartida, solo saben aquello que les va a llegar en un mensaje. Entonces, para poder coordinarse, hay algunas estrategias, como por ejemplo el del evento bloqueante. Es aquel que produce que el proceso que lo invoca pase a estado bloqueado, a la espera de que otro proceso remoto realice el envío de una respuesta ante el evento. El proceso o el hilo de ejecución se detiene si está bloqueado a la espera de una respuesta, obligando a que un proceso espere al otro, y esto puede generar un interbloqueo. Vamos a
hacer una analogía de esta técnica del evento bloqueante. Digamos que la más común es la de la llamada telefónica. Cuando se establece una llamada telefónica se intercambian mensajes, pero cuando un proceso está hablando, el otro debe estar listo para escuchar. No pueden hablar los dos a la vez, porque no hay comunicación. Y tampoco se pueden quedar los dos escuchando a la vez, porque no se transmiten datos. Entonces, mientras uno habla, el otro escucha. Y hasta que uno termina de enviar la petición, el otro que estaba en estado de receptor ya puede enviar respuestas. Uno tiene que esperar al otro. Cuando uno termina, el otro ya puede interactuar. Y si no termina, pues espera. Aquí, por ejemplo, si hay una conversación en la cual del lado donde está el receptor se está esperando algún tipo de información, pues bueno, lo va a esperar y lo va a esperar hasta que se lo den. Así funciona el evento bloqueante. Otras técnicas de sincronización es el polling o el muestreo. Un proceso se sincroniza con otro ejecutando de forma recurrente un evento concreto. Se sale de este ciclo cuando se recibe la respuesta esperada. Y el callback consiste en que un proceso A le indica al proceso remoto B una forma de ponerse en contacto con él cuando dicho proceso remoto disponga de los datos requeridos. Un ejemplo del polling, regresando a la analogía, si se está en espera de cierta información que es necesaria para ejecutar una tarea, pues bueno, un ejemplo de polling pudiera ser el esperar un correo electrónico. Cuando se espera un correo electrónico, pues bueno, se revisa y si no llega, se puede realizar otra tarea. Se puede cambiar a realizar otra tarea. Y a lo mejor a los 20 minutos se vuelve a checar o a la hora se vuelve a checar y constantemente hay un ciclo que está verificando si ya llegó la información que se requiere, si ya llegó la petición o respuesta que se requiere, pero no es un evento bloqueante. O sea, únicamente es un ciclo en el que se está, que va a terminar cuando llegue la respuesta, pero mientras llega se realiza otra cosa y en algún momento llegará y bueno, en algún momento se va a detectar que ya llegó. Para este caso del correo, en algún momento el correo va a llegar, pero esa persona no se va a quedar horas esperando y viendo la pantalla, sino bueno, no llegó y se pone a hacer otra cosa. Y el callback, que sería el proporcionar algún medio para que el proceso, una vez que tenga la petición, lo informe al otro proceso que está esperando. O sea, en la analogía de la llamada, pues bueno, esta persona dice, bueno, no tiene la respuesta, me llamas cuando la tengas y cuelgan, y en algún momento el que iba a proporcionar los datos, pues bueno, se comunica con el otro proceso. De acuerdo a estas técnicas de sincronización, las funciones que conllevan eventos bloqueantes se denominan síncronas, mientras que si no provocan el bloqueo del proceso que las invoca, se denominan asíncronas. Así, pues bueno, podemos encontrar 4 supuestos: que el envío y la recepción sean síncronas, que el envío sea síncrono y la recepción síncrona, que el envío sea síncrono y la recepción asíncrona, que el envío sea síncrono y la recepción asíncrona. Aquí, cuando vimos el protocolo HTTP, no hablamos de una confirmación transparente. Como aquí son eventos bloqueantes, el navegador web se va a quedar esperando hasta que llegue la conexión. Si no responde el servidor, no puede pasar al siguiente estado. O sea, si al inicio de cuando se hizo la petición de realizar la conexión, el servidor no responde de alguna manera, el navegador se va a quedar en ese estado. Entonces aquí hay una serie de confirmaciones transparentes. Hablamos de confirmaciones transparentes porque propiamente no lo va a hacer la aplicación. Los hacen, digamos, capas inferiores. Propiamente aquí sería la capa de red la que va a decir, ya se estableció la conexión y entonces ya el navegador puede pasar a otro estado. Hace una petición y el servidor, a ver qué pasó, hace una petición y el servidor va a responder de manera transparente. Se recibe la respuesta transparente y bueno, él ya puede agarrar y enviar una respuesta y terminar
la conexión. Aquí lo que estamos añadiendo es esto. Para el caso de algunos eventos bloqueantes, la confirmación es transparente. Bien, entonces en el primer supuesto, el envío síncrono y la recepción síncrona. Se produce un envío síncrono, es decir, se emplea un evento que bloquea al proceso que lo ha producido y una recepción síncrona que bloquea al receptor hasta que llegue el envío asociado. Aquí tenemos un proceso que envía un mensaje, pero el otro proceso, el que está del otro lado, no estaba listo para recibir. Entonces aquí se requiere que el sistema operativo dedique memoria, cola de mensajes, un buffer o algo para captar estas peticiones que llegan antes de que la aplicación esté lista para ejecutar un recibir. Y bueno, hacer una confirmación transparente. Si eso no ocurre, acá se quedaría bloqueado en enviar. Y aquí hay otro supuesto en el que estén perfectamente coordinados. El proceso envió un mensaje y acá estaban en una posición para recibir el mensaje y responden. Aquí existe la posibilidad de que ocurra un interbloqueo en un envío síncrono y recepción asíncrona. Si se envía un mensaje antes de que el proceso esté listo para recibir y no se guarda de alguna forma, el mensaje se pierde. Y el proceso emisor se va a quedar esperando una respuesta que no va a llegar. Y el proceso que está como receptor se va a quedar recibiendo en un estado bloqueado de recepción, esperando la llegada de un mensaje que ya había llegado y se perdió. Envío asíncrono y recepción síncrona. El emisor sigue con su ejecución tras el envío, sin importarle si dicho envío ha sido recibido o no. Es decir, el emisor es asíncrono, envía y ya no se va a quedar bloqueante. Y el receptor requiere recibir la petición para continuar su ejecución. El receptor no transmite confirmaciones transparentes con las que confirmar la llegada del mensaje. Es decir, el receptor ya no va a tener que hacer un acuse de recibo de que se recibió el mensaje, porque al emisor pues, no le interesa, él va a seguir con sus tareas. Aquí un supuesto nuevamente es que el mensaje llegue antes de que esté listo el receptor para recibirlo, y nuevamente se requiere que el sistema operativo tenga un mecanismo para poder recibir este mensaje. Si no, se va a quedar bloqueado en espera de un mensaje que ya llegó, no hay una confirmación transparente. Y bueno, si el otro caso es que todo funcione bien, se hace el envío y el receptor estaba listo para recibir ese mensaje. Nuevamente puede ocurrir este problema de que si el mensaje no se guarda en algún lado cuando el proceso no estaba listo para recibir, si hay una desincronización aquí que puede ocurrir, pues bueno, este proceso receptor se puede quedar bloqueado. Envío síncrono y recepción asíncrona. Aquí el envío es bloqueante y la recepción no. El mensaje emisor envía y se va a quedar esperando por la confirmación. Si no se le envía, hay problemas. Nuevamente, aquí no va a estar nunca listo el receptor porque no es síncrono. O sea, no va a estar en espera de recibir un mensaje. En algún momento se activa y va a poderlo procesar. Por eso es importante nuevamente el guardar ese mensaje. Aquí suponiendo que reciba y todavía no llegue el mensaje, o sea que no esté en perfecta sincronía, no se recibe nada y sigue sin hacer ACK, pudiera bloquear al emisor. Aquí no se recibe y no hay ACK, es algo parecido a lo que ocurre. Aquí se requeriría hacer un polling o un callback, o sea, de alguna manera informarle al emisor que ya está listo para recibir, o estar guardar en algún lado este mensaje y estar en un ciclo revisando si ya llegó el mensaje. El lado receptor no va a estar en sincronía con el emisor, entonces debería estar haciendo un polling, estar viendo si ya llegó la respuesta, o de alguna manera darle elementos al proceso emisor para que le avise
y esté listo para recibir la respuesta. Envío asíncrono y recepción asíncrona. No hay ACK porque no se requiere. Se envía el mensaje, suponiendo que el mensaje esté antes. Pues bueno, se requería guardar en algún lado este mensaje para poderlo recibir. Si se prepara antes y el mensaje llega después, pues bueno, nuevamente se requeriría un polling o un callback, pero aquí no hay posibilidad de interbloqueo, dado que ambos procesos están de forma asíncrona, envían su mensaje, envían su respuesta y siguen continuando haciendo otra cosa. Pues más bien aquí lo que habría que tener son los mecanismos necesarios para poder procesar las respuestas, la recepción de un mensaje en el cual no van a estar en sincronía para recibir. Interbloqueos y temporizadores. Para el caso en el que suceden bloqueos, una estrategia es la creación de procesos hijos o hilos y temporizadores. El proceso puede monitorearse el proceso caído en un bloqueo y terminarlo sin afectar el proceso padre. Es decir, si aquí se genera un interbloqueo porque son eventos bloqueantes y de alguna manera se desincronizaron en su comunicación, si esos procesos son hijos de otro proceso, el proceso padre pudiera detectarlo y terminar esos procesos o esos hilos de ejecución sin terminar la aplicación y volverlos a levantar, o sea, volver a lanzar estos hilos de ejecución sin que la aplicación termine, digamos, de forma abrupta. O sea, esto sería algo previsto. O sea, si se bloquearon unos subprocesos, pues bueno, se terminan y se vuelven a lanzar. Y también el uso de temporizadores. Un temporizador establece un límite de tiempo que el proceso puede estar bloqueado en espera de un evento externo. Escoger un tiempo adecuado para el temporizador es vital y es responsabilidad del programador. Si el temporizador es muy corto, pues bueno, se van a estar terminando a lo mejor de manera innecesaria procesos que en algún momento sí iban a poder cumplir su tarea. Y si es muy largo, pues bueno, se va a hacer perder demasiado tiempo, ¿no? Aquí es algo que se tiene que balancear. Por último, además de la capa protocolo petición-respuesta, teníamos la capa de representación y codificación de datos. Debido a que los sistemas distribuidos se dan en sistemas heterogéneos, es posible que la forma en la que representan los datos no sea compatible entre ellos. Para evitar estos problemas se requiere que el emisor envíe el mensaje incluyendo información sobre los formatos y codificación utilizada, o el segundo, que es el más utilizado, que el emisor y receptor empleen un formato de representación estandarizado, o sea, ya uno ya conocido y se apeguen a él, como puede ser XML, XDR o ASN1. Bueno, antes de empezar a revisar el primer tecnología de middleware, que serían los sockets, vamos a revisar un poco acerca de los mecanismos de comunicación entre procesos en Linux. Los procesos en Linux se comunican directamente entre ellos y a través del kernel para coordinar sus actividades. Linux soporta varios mecanismos de IPC como colas de mensajes, semáforos, memoria compartida, señales y tuberías. Las colas de mensaje permiten que uno o más procesos escriban mensajes que son almacenados en una estructura de tipo cola que es mantenido por el sistema operativo. O sea, hay una cola asociada a un identificador de proceso y se van a empezar a formar. Aquí vamos a tener mensaje, cuál es el siguiente, pudieran ser de diferentes aplicaciones, pues bueno, debería haber un identificador de qué aplicación es. Y entonces ahí se van acumulando y cuando la aplicación requiere procesar alguno de esos mensajes, va a esa cola y de ahí lo extrae. De acuerdo a como es una cola, pues bueno, de acuerdo a conforme van llegando, los va procesando. Estas estructuras se llegan a llenar. Y entonces cuando están llenas, de acuerdo, según el tamaño de los mensajes, de la cantidad de mensajes que se puedan tener, si se llenan, se van a otra cola, una cola de espera,
Cuando la cola principal de mensajes ya empiece a tener espacio, pues de esa cola de espera, pues ya se va a la cola de mensajes. También esto pues bueno, para el caso de agregar mensajes. Para el caso de estar leyendo mensajes, también se puede generar una colas de lectura. Si una aplicación está buscando en la cola de mensajes algún mensaje que no ha llegado, pues bueno, no lo encontró, y va y esa petición pues también va y se forma en una estructura que será atendida una vez que lleguen nuevos mensajes. O sea, que también de alguna manera, bueno, no está, pues no se bloquea, sino se guarda en otro lado la petición de lectura, en una cola de lectura, y de ahí, en el momento en el que en esta cola de mensajes ya está ese mensaje, pues ya de ahí se quita y se atiende lo que se estaba buscando. Los semáforos, en su forma más simple, un semáforo es una localidad de memoria cuyo valor puede ser revisado y establecido por más de un proceso como positivo o negativo. Dependiendo de la revisión o la modificación del valor de un semáforo, un proceso puede suspenderse a la espera de que el valor del semáforo sea modificado por otro proceso. Los semáforos son útiles para implementar regiones críticas, áreas en las que un solo proceso puede estar ejecutándose a la vez. La memoria compartida. Los procesos pueden comunicarse directamente entre sí compartiendo partes de su espacio de direccionamiento virtual. Para conseguirlo, se crea una región o segmento fuera del espacio de direccionamiento de un proceso, y cada proceso que necesite acceder a dicha región la incluirá como parte de su espacio de direccionamiento virtual. Aquí en la imagen son dos procesos. Hay aquí una memoria que está fuera de su área, pero ellos la direccionan, tienen manera de llegar ahí y la comparten para intercambiar mensajes y coordinarse. Las tuberías. Las tuberías son flujos unidireccionales de bytes que conectan la salida estándar de un proceso a la entrada estándar de otro proceso. Los procesos no detectan este direccionamiento y se comportan de forma natural. Es el intérprete de comandos quien crea estas conexiones temporales entre procesos. Vamos a ver unos ejemplos de tuberías también. Y las señales se utilizan para enviar mensajes de forma síncrona a uno o más procesos. No todos los procesos pueden enviar mensajes a todos los procesos. Solo el kernel y procesos con permisos de administrador pueden hacerlo. Normalmente un proceso lo envía a aquellos que comparten su mismo identificador de usuario o grupo de o ID de grupo, ¿no? Cada proceso está asociado cada proceso va a tener un identificador. Y cada proceso va a tener un identificador de usuario. Un proceso es lanzado por un usuario en el sistema y los usuarios pertenecen a grupos. Entonces también tendría un identificador de grupo el proceso. Bueno, antes de ver la tarea vamos a hacer unos ejemplos. Hablábamos de tuberías. Bueno, para revisar un ejemplo de tubería, que lo que decíamos es que nos muestra, utilizamos la entrada de un proceso para otro. Por ejemplo, el comando more me muestra de manera paginada un archivo. Aquí le digo qué archivo. Su entrada es este archivo que le indiqué. Yo pudiera ver los procesos. Formato F es un formato largo, todos los procesos, y son bastantes. Aquí yo puedo combinarlos con una tubería o un pipe y voy a ir viendo de manera paginada la salida de ese comando. Ahí lo que mencionábamos es que todos los procesos son susceptibles a ser entubados. Esto no es algo que tenga programado el comando, el programa PS o el programa more, sino es el sistema operativo el que está creando archivos temporales para que se puedan coordinar. Aquí entonces estoy viendo la tabla de procesos. Aquí me aparece el identificador de usuario del proceso, el número del proceso, el proceso padre. Si es el proceso 1, pues el proceso padre va a ser el 0. Este es el C, pues es el consumo de CPU. En este momento pues no está consumiendo CPU. La hora, si está asociado a una terminal, el tiempo y de dónde viene cuál es la localidad en el disco de este proceso, ¿no? Este proceso finalmente surge por un programa. ¿Qué programa es? Aquí el comando.
puedo ver varios. Y aquí los últimos que tengo, pues sí están asociados. El usuario Otoniel está ejecutando un bash, los identificadores, y aquí me aparece la terminal. Este sí está asociado a una terminal. Este es un ejemplo de tubería. Vamos a revisar el envío de señales. Al tiempo que vamos viendo cómo se crea un script en bash. Para crear un script en bash, únicamente lo que tengo es un archivo de texto. Entonces voy a utilizar un editor, por ejemplo Nano, y voy a revisar este script. Para hacer sus scripts ustedes pudieran utilizar otro editor y luego transferirlo al sistema. Nada más tengan cuidado con que no les agregue caracteres de más, porque finalmente estamos hablando de sistemas operativos distintos y no necesariamente hay compatibilidad. Aquí en la primera línea veo el intérprete con el cual se va a ejecutar este código. Y aquí tenemos un ejemplo de una estructura de control if, es el if, seguido de corchetes. Aquí hay un espacio, esos espacios son muy importantes. Para el bash los espacios son caracteres que separan argumentos, entonces si ustedes ponen aquí dos espacios pudiera haber problema. Aquí espacio, espacio, respeten mucho los espacios. Una de las principales razones por las que luego hay errores de sintaxis es por los espacios. Y bueno, aquí lo que veo es un pesos gato. El pesos gato me indica el número de argumentos que está recibiendo este programa. Este programa está pensado para ejecutarse en línea de comando y va a recibir argumentos. Entonces, si los argumentos son 0, es decir, no se manda nada, me va a decir pues que se debe de ejecutar, indicando el número al cual se va a evaluar. Este script lo que va a hacer es ver si un número es negativo, positivo o 0, ¿no? Únicamente. Aquí es el if seguido del then y luego la instrucción. Y entre el then y un posible fi que pudiera estar aquí sería lo que se ejecuta, pero no hay un fi que sería el final del if, sino hay un elif, o sea, hay un else if. Esta sería ya una estructura else if donde voy a tener condiciones mutuamente excluyentes. Entonces aquí estamos evaluando. Aquí estamos poniendo un doble corchete. ¿Por qué? Porque dentro de este corchete, que es la condición lógica, se está evaluando una expresión regular. Esta expresión regular me está indicando que el primer parámetro tiene, bueno, propiamente es un no tiene, pero vamos a verlo así. Este primer parámetro tiene caracteres del 0 al 9 y un guión. Este guión está, se le antecede una diagonal invertida porque el guión es un carácter especial. Se utiliza para rangos. Entonces aquí sí estoy diciendo, bueno, que tenga del 0 al 9 y un guión. Bueno, este carácter, este acento circunflejo, me está negando todo. O sea, lo que estoy diciendo es que si no tiene, si encuentra algo que no sea del 0 al 9 y un guión, se hace verdadero. O sea, no se hace verdadero con que tenga el 0 al 9 y un guión, sino que está negado. Es decir, que no tenga algo que no sea del 0 al 9 y un guión. Es decir, letras. Si encuentra letras. Si encuentra letras, se cumple la condición y entonces me va a decir el parámetro debe ser numérico. Y como todo esto es mutuamente excluyente, todo, absolutamente todo se está ignorando, ¿no? Si llega a aparecer aquí una X o un punto o cualquier cosa que no sea 0, 9 o un guión, me va a mandar el mensaje de que el parámetro debe ser numérico. En el siguiente elif estoy evaluando el primer parámetro si es lower than, si es menor que 0. Este lt es, digamos, lo que en C sería mi símbolo de menor que. O sea, si el primer parámetro es menor que 0, entonces es negativo. En el siguiente, el primer parámetro, si es mayor que 0, entonces es positivo. Y la condición por default sería que este parámetro es 0.
bueno, aquí se cierra y únicamente esto es lo que hace el script. Aquí dejo unos comentarios, además del LT, que es menor que, el GT, que es mayor que. Encontramos también el "-LE", que es lower than equal, es decir, menor o igual, el GE, que es greater than equal, mayor o igual. Además de que es posible comparar cadenas. El igual es para comparar cadenas, si la cadena es idéntica a otra cadena o si es diferente de otra cadena. Vamos a verlo en ejecución. Aquí en el nano podemos ver las opciones: control G ayuda, control X salir, control O guardar, en fin. Para ejecutarlo, pongo el punto diagonal para indicar que no vaya a buscar el script en los directorios donde están los programas, sino en el directorio actual. Previamente este script debe tener permisos de ejecución, o sea, ya sea que haga un chmod +x if.sh y le doy ejecución, o le doy permisos. Me va a dar todos los permisos, el permiso 700, lectura, escritura y ejecución. Y bueno, vamos a probarlo. Por ejemplo, si encuentra algo así, me va a decir que el parámetro debe ser numérico. Un 5 es positivo, -4 negativo. Y así estaría funcionando. Vamos a ver, bueno, ahorita estamos analizando un poco las estructuras de control de la programación en Bash. Vamos a ver un for. Aquí en el for, a este no le puse la línea que indica el script que lo va a interpretar. Lo vamos a ejecutar de otra forma. E indico de 1 en 1 a 10. De esta manera puedo establecer un rango. Aquí también pudiera tener una lista de cosas, digamos entrecomillado, una lista de palabras, y para cada palabra la I iría tomando ese valor. Las variables en Bash pueden ser numéricas o alfanuméricas, dependiendo del contexto. Nada más hay que tener cuidado, porque si me pongo a evaluar como si fuera de tipo carácter la variable y en realidad es numérica, pues me va a mandar un error. Aquí el do indica dónde inician las instrucciones que se van a ciclar, dónde va a iniciar mi ciclo for, y en el don es donde termina. Y aquí tengo un if. Aquí nuevamente tengo doble corchete en el if, porque esto me va a regresar un verdadero o un falso. Si el peso sí es igual a 4, entonces el continue, ¿no? El famoso continue de los ciclos, en el cual aquí termina esa iteración y se va a la siguiente. Si no, va a ver si es mayor que 5. Si fuera mayor que 5 está ahí, entonces el break que terminaría el ciclo, y va a escribir el número. Ejecutarlo así. Escribo bash y pues bueno, ya el bash recibe como parámetro el script y lo ejecuta. Y entonces, de acuerdo a al código que teníamos, si es 4, se va a brincar la iteración, que es lo que hizo, 1, 2, 3, se brincó al 4, escribe el 5 y a partir del 6 termina el ciclo, ya no escribe nada más. Se acaba el for, se ocurre el break. Vamos a ver este while, donde ya vamos a revisar las señales. Aquí tengo una función que se escribe 1 y un eco. El eco, como habíamos visto, pues manda un mensajito a pantalla. El -n es para que no me incluya el salto de línea. Es como si hiciera únicamente escribe el carácter y no se salta renglón. Si no estuviera el -n, estaría escribiendo un asterisco por renglón, pero no, los va a ir, digamos, agrupando, los va a ir escribiendo a la derecha. Y aquí hay un slip de una décima bueno, sería así como está, sería una centésima de segundo. Podemos
Vamos a dejarlo en una décima y este en un tercio. Aquí escribo el pesos, me va a indicar el ID de proceso. Al ejecutarse este programita, va a tener un identificador de proceso. Y lo voy a escribir, ese identificador de proceso, en un archivo. Parece es el mayor que, me redirecciona la salida. En vez de mandarlo a pantalla, lo va a mandar a un archivo que se va a llamar while.id en el directorio temporal, en TMP. Establezco una variable con valor de 1 y le hago un export. Este export es para convertirlo en una variable de ambiente. Una variable de ambiente es una variable que se va a ir compartiendo en todos los subprocesos que este proceso vaya generando. Aquí está una instrucción de trap. Trap va a asociar un código o una acción a una señal. Esta señal de SIGINT es la señal que ocurre cuando a un programa que se está ejecutando en línea de comando se le da un control C, una interrupción. Lo que estoy haciendo es que cuando recibo una interrupción, en vez de interrumpirlo, que es la acción por default que tienen los scripts, va a hacer lo siguiente. A la variable A la va a multiplicar por -1, es decir, le va a cambiar el signo. Esto que está comentado es otra forma de hacer lo mismo. Aquí es con un LED y aquí es directamente con el por -1. A va a ser igual a A por -1. Se requiere que, bueno, el -1 entre paréntesis para que no haya conflicto entre el menos y el por. Este paréntesis se requiere para hacer la asignación y este también. Y bueno, este es la señal de interrupción que esté ocurriendo. Este y este, pues bueno, son acciones equivalentes. Esta nada más la dejo como referencia. La pueden comentarla de abajo y quitarle comentario a la de arriba para probarla. Aquí tengo un while true, tengo un ciclo infinito. Mientras A sea mayor que 0, entonces va a escribir 2, va a utilizar su rutina escribe 2, que va a ser escribir gatos con salto de línea, 3 gatos por renglón, y va a tener un retardo de 0.3. Si no es así, utilizaría la primera rutina, en la cual son asteriscos que se van escribiendo a la derecha con un retorno de una décima de segundo. En un inicio, como establecí que A va a ser igual a 1, se estaría ejecutando el escribe 2. A es mayor que 0, entonces se ejecuta escribe 2. Si no, sería el escribe 1. No, entonces, a ver. Aquí no es así, ¿no? Si como A va a ser 1 y A va a ser mayor que 0, se va a ejecutar escribe 2. Lo primero que va a escribir van a ser los gatos. Primero es escribe 2. Y el escribe 1 es para los negativos. Si eventualmente se le cambia el signo a, ya no va a ser mayor que 0 y entonces estaría ejecutando escribe 1. Escribe 1 son los asteriscos. Entonces, a ver, vamos a hacer esto más pequeño. Aquí tengo esta página de linuxconf.org, Bash Scripting Tutorial. Aquí pueden encontrar estructuras de control, cómo utilizar el comando trap, formas de declarar arreglos, en fin, más todo lo que, no todo, pero sí buena parte de lo que pueden hacer con la programación en Bash. Esto va así. Vamos a poner otra terminal. Esa es la pequeña también. Ok. Es el while. Entonces está ejecutando el escribe 1, el escribe 2, el escribe de los gatos cuando A
es positivo. Si yo aquí le doy un control C, le envío una señal de interrupción y cambia. Al enviarse la señal de interrupción, el SIGINT, a la A que era 1 la multiplico por -1 y se convierte en -1, y ahora esta A ya no es mayor que 0 y entonces se va a estar ejecutando el escribe 1, el de los asteriscos. Si le doy otro, así va a estar. Esto pues bueno, lo estoy haciendo en la terminal. Pudiera controlarlo desde otro proceso que no fuera incluso en esa terminal. Aquí por ejemplo vamos a ver este id while. Recordamos que el id de proceso lo habíamos dejado en un archivo temporal que se llama while id. Aquí estoy estableciendo el valor de la variable al resultado de lo que devuelva el comando cat que despliega archivos. El resultado de desplegar lo que tiene el archivo whileID, que va a ser un proceso, y eso va a quedar en una variable que se va a mostrar en pantalla. Entonces, si yo hago un id while, aquí voy a ver que este es el número de proceso, el identificador de proceso que tiene este script. Eso porque, bueno, en este script habíamos dicho que íbamos a guardar en diagonal tmp while.id su número de proceso. Aquí lo tengo y le puedo enviar con el comando kill señales. El kill -9 es para terminarlo. O sea, si yo le mando un 8154, lo termino. Pero vamos a mandarle el de interrupción, que es el 2. Aquí estoy enviándole señales que son interpretadas por el script en bash. Pudiera darle una que fuera 20, que lo detiene, lo suspende. Y el 18 lo reanuda. Esas señales no las controlé, no puse un trap para el 20 y el 18. Estoy utilizando lo que el propio sistema operativo me permite. Lo que hicimos con el 2, este sí es. Ok, bueno, entonces vamos con la tarea. Van a reescribir este while.sh, pónganle otro nombre, para que modifique su ejecución al recibir más señales. O sea, contemplen que pueda recibir 4 diferentes señales. Yo ahorita nada más le estoy mandando una sola, le estoy mandando la señal 2, conocida como el SIGINT. Hagan que reciba más señales. Vean qué señales son las que se pueden transmitir en el sistema y bueno, con el comando trap configúrenlas para que ese script cambie los patrones de impresión o el retardo u otras cosas. Si se les viene a la mente poder hacer otro tipo de cambios o incluso otro tipo de script, está bien. Y bueno, también esta es una parte, pero esta parte de la misma tarea va a ser crear un script en bash que permita controlar el script while.sh, que identifique su ID de proceso y le envíe señales. Es decir, en vez de que yo esté aquí desde línea de comando mandándole señales, pues bueno, tener un programita que al momento de ejecutarse identifique su ID de proceso y pueda interactuar con él. Déjenme ver si hay algo que me falta revisar. El case, vamos a enviarle un -9 ya a este para que termine. El kill -9 lo termina definitivamente, ¿no? Este ya está terminado, muerto. El case SSH escribió un número, por ejemplo un 1, y me dice que es un 1. Vamos a ver su código. Aquí un mensaje a pantalla con el eco. Para leer variables está la instrucción read, leo X y ahora ya puedo evaluar a X.
Aquí a lo mejor no hice mucho énfasis. Cuando declaras una variable sin pesos, cuando haces referencia a ella, ya requieres el pesos. Para el caso de pesos x sea 1, pues bueno, es 1. 2, 2 y cualquier otra cosa, no sé qué número es. Y con el exact terminan esta estructura de case. Pudieran, para este segundo script, intentar hacer algo interactivo, donde me esté preguntando qué quiero hacer con ese proceso y bueno, enviarle señales. Ok, pues eso sería todo. Las instrucciones para acceder al servidor, entonces, como les decía, las dejo en Moodle. Por favor entren, aunque no lo vayan a utilizar de momento, entren, prueben su acceso y cambien su password. Necesito que cambien su password. Si no cambian su password, lo voy a desactivar y la cuenta, pues sí, más adelante se va a usar. Entonces, por favor entren. Dejo las instrucciones para hacer conexiones para aquellos que solamente tengan Windows. A ver cómo poder abrir conexiones remotas a un servidor Linux. Para eso vamos a utilizar el cliente de Puteye. Esto, pues bueno, para esta tarea, los que tengan ya el entorno instalado de Linux, pues a lo mejor por el momento no lo van a necesitar, pero bueno, es importante que todos lo sepan y lo puedan hacer. Posteriormente, si va a ser necesario que suban algunas cosas al servidor cuyos accesos se los voy a proporcionar. Aquí la dirección es esta, www.puteye.org, se van aquí a descargar. Aquí vienen los instaladores, es más cómodo utilizar el binario. Seguramente su máquina es de 64 bits, aquí lo descargan. Una vez que lo descarguen, pues bueno, también descarguen el Win Secure Copy. Este es para hacer transferencia de archivos, es en esta dirección, windowssecurecopy.net. Se van a descargar, los manda a esta página y de aquí descargan este programa. Ya que lo tengan, pues lo alojan en alguna parte donde lo van a utilizar. Aquí está el cliente y aquí está el instalador. Ya que instalaron Windows Secure Copy, también ya les aparece aquí un acceso directo. Vamos a abrir una conexión. Aquí se escribe la dirección IP, el nombre de como le quieren llamar, le voy a llamar local y ya se guarda esta configuración. Le doy doble clic y ya me hace una conexión a esta máquina. Aquí el usuario, el password y ya tenemos acceso. Vamos a probar el Windows Secure Copy para hacer transferencia de archivos. Aquí el nombre de la dirección IP, el nombre del usuario, la contraseña. Le puedo dar guardar con un nombre, igual local, conectar. Pide la contraseña. Y ya me aparece que estoy del lado derecho en la máquina y en el lado izquierdo es mi máquina local y acá la remota. Si yo quiero, por ejemplo, llevar este archivo para acá, se transfiere. Acá ya lo voy a ver. Anteriormente el único archivo es este, los demás y este, ¿no? Los demás en azul son directorios. Y ahorita ya aparece, ya se transfirió. Y de igual manera puedo tomar un archivo de aquí y arrastrarlo hacia el otro lado. Bien.